Bienvenidos a un nuevo episodio de La Plática Podcast. Soy Jimmy Varela y qué bueno que nos acompaña nuevamente y que ha seguido cada uno de los episodios que nosotros tenemos. Gracias por seguirnos siempre en YouTube, gracias por dejar sus comentarios, porque eso nos ayuda a nosotros a crecer, a poder también entenderles a ustedes. Y también, quién quita que no alguien proponga algún tema que nosotros queremos o queramos tratar aquí en La Plática Podcast. Hoy tenemos un invitado especial, el primer invitado de este podcast, pero podríamos decir así que casi el iniciador de todo esto, y quiero saludar al padre Rodolfo Varela. Padre, ¿qué tal está? Jimmy, qué gusto estar aquí en este nuevo formato de La Plática. Un nuevo formato. Es que todo inició En la revista de Alegre la Mañana. Ahí comenzó en el año 2022. 2022. Y era La Plática con el padre Fofo. La Plática con el padre Fofo. ¿Y quién era el padre Fofo? ¿O quién es? ¿Y quién es el padre Fofo? Aquí está, un sacerdote joven, hermoso y bello de la arquidiócesis de Tegucigalpa. Con un crecimiento profesional ahora, un escalón más que ha dado, que ha subido, padre, pero también que también viene a ayudar de una u otra manera a la arquidiócesis de Tegucigalpa. Para la gloria de Dios y para el servicio de la iglesia. Para eso estudiamos los sacerdotes, para servir a la iglesia. Ese es el sentido del estudio. Porque, padre, nosotros pensamos que los sacerdotes solo es fe, pero no es así. Es estudio, es filosofía, es teología. Pero usted, además de la filosofía y la teología, viene con una especialidad más. Si nos comenta cuál es. Venimos con la especialidad en comunicación social. Fueron 3 años y medio en Roma. En Italia los grados académicos son bacalaureato, licencia y doctorado. Que el bacalaureato es el pregrado universitario, la licencia es la magistrale, le llaman, que es la maestría, y después viene el doctorado. Allá estuvimos 3 años y medio. En año y medio sacamos el bacalaureato porque me convalidaron clases de filosofía y teología de la licenciatura, y después pasamos a la especialización. La especialística le llaman allá en Italia a la magistral, a la maestría. Especialística. ¿Qué es la especialización? Sí. Entonces, padre, ahora ya le escuché algunas notas ahí de unas palabras nuevas en italiano. ¿Así? ¿Cómo se adapta al idioma? Gracias a Dios, los hispanohablantes no tenemos tanto problema con el idioma, porque compartimos casi el 80% de las reglas gramaticales, por así decirlo, o de la morfología de las palabras. Entonces, no es tan difícil, tampoco es que sea regalado, ¿no? Algunas palabras sí, porque, por ejemplo, las que terminan en ción en español, terminan en sione en italiano. Las que terminan en... no sé. Es un ejemplo. Sí. Un ejemplo. Por ejemplo, canción, canzone. Pero también hay los falsos amigos. Hay palabras que son idénticas al español, pero que significan otra cosa. Nada que ver. Yo recuerdo que recién llegado le pregunto al decano, ¿dónde está el profesor de fotografía? Y me dice el decano, salí, me dice. Allá lo vas a encontrar. Salí. Entonces me voy para afuera de la facultad y sale el decano. ¿Para dónde vas? Me dice. Te dije salí. Salí en italiano es subí. Está en la segunda planta. Y yo iba para afuera. Salió, pero en sí era salir, subir. Sí. No, pero es que son los choques que uno a veces se encuentra, padre, y a veces cuando uno está en un solo país, se encuadra, piensa que el mundo afuera es igual que el que nosotros vivimos y es totalmente distinto. Es que por eso hay universos distintos pues en cada lugar. A mí me cuentan, yo no sé qué tan, como en buen hondureño, no sé qué tan perra sea esta anécdota, pero me dicen que una latinoamericana estaba trabajando en una casa de campo y le dicen en el desayuno, ¿puedes traer el burro al comedor? El burro, ¿qué hay? El burro, sí, el burro, por favor. El burro. Ya se salió ahí y fue por el burro, ¿no? El animal. Y cuando entra con el burro, ¿qué estás haciendo? Le dicen, usted me dijo que traía el burro. Sí, el burro. El burro es la mantequilla. O sea, y se va a traer al animalito. Él se fue animalito así, pensando en animalito, y en italiano burro es mantequilla. Nah. Ajá, ¿y la comunidad hondureños allá? Es bastante.
Ahí tenemos una asociación de hondureños en Roma que ayuda al migrante que está en dificultades y arma excursiones para recaudar fondos, para ayudar a estos migrantes y para mantener la convivencia también de los hondureños. O sea, hay excursiones a la nieve, hay actividades para la Virgen de Suyapa, hay actividades para la fiesta de Independencia, con fiesta, con venta de comida, con Eucaristía, tanto el Día de la Virgen de Suyapa como la Eucaristía para el Día de la Independencia. No, la verdad que bastante interesante y qué bueno que ya lo tenemos por aquí por Honduras, padre, porque sabemos que fueron 3 años y medio. Se escucha que fue rápido el tiempo, pero en realidad es un tiempo recomendable también para poder sacar la licencia. Sí, ¿verdad? Ya aprendí al menos una palabra. La licencia. No, y ya puedo decirle colega también. Ya. Ahora somos colegas. Está bien. No de sacerdocio, pero sí de comunicadores. Está a tiempo, Jimmy. No sé. Aquí, en libertad. Claro. Padre, ¿qué le parece si nosotros pasamos? Porque en la dinámica que tenemos aquí en la Plática Podcast también es ver como qué es lo que pasa en las redes sociales, cuáles son algunas de las noticias pop, algunas populares por ahí, o que son virales, o que nos pueden dejar alguna enseñanza. Y vamos a conocer el caso de un youtuber. Un youtuber que se dedica al tatuaje, pero es más el testimonio de él el que llama bastante la atención, que nos deja a nosotros como enseñanza. Así que veamos esta primer video noticia. Yo antes de hacer cualquier cosa o decir cualquier cosa, se lo encomiendo a Dios y le digo, por favor, ayúdame a cuidarla, ayúdame a quererla como se merece. Es tu hija, ¿sabes? No es mi es mi novia. Y ojalá sea mi futura mujer y la madre de mis hijos, pero es tu hija, principalmente. Y por eso me duele tanto no saber quererme del todo a mí mismo, porque tengo miedo de que esa incapacidad, que yo sé que es una cuestión de tiempo y de seguir como abriéndole espacio a Dios, que le afecte a ella, ¿sabes? Entonces, lo bonito de esta relación es que nos queremos de la manera más pura que yo he visto en mi vida. Yo he tomado una decisión con ella y es la decisión de amarla y de respetarla en base al amor de Dios, no en base a mis anhelos, no en base a mis inconsistencias, no en base a mis miedos. Bueno, y es que ese video lo encontrábamos en TikTok, padre, y se trata de René ZZ, como le mencionaba. Es un youtuber que se ha dedicado a conocer un poco el mundo del tatuaje, pero mencionaba en este caso de su novia, que muchas veces nosotros irrespetamos, y ya sabemos de que nosotros si vivimos una vida cristiana tenemos que vivir como cristianos, incluso respetando a la persona que amamos. Pero le voy a comentar un poco más de esto. Detrás de los millones de seguidores que tiene René ZZ, él escondía una herida silenciosa, y es el miedo a ser abandonado. En el episodio más reciente de Rebeldes Podcast, es un podcast muy conocido, ¿verdad? En YouTube cuenta cómo la fe comenzó a sanar aquello que ni el éxito pudo llenar. Pero lo que me gustaba lo que decía, amar al otro, padre. Amar a la persona que decimos amar, especialmente si hay una relación de por medio. Y qué bonito que él hablaba con Dios de ella, ¿no? Es tu hija. Antes de ser mi novia, de ser la futura madre de mis hijos, mi futura esposa, es tu hija y ayúdame a cuidarla. Qué bonito tener ese nivel de conciencia de que el otro, la otra, antes de cualquier relación conmigo, es hija, hijo de Dios. Eso es importantísimo para nosotros poder mejorar la sociedad. Ojalá todos tuviéramos ese nivel de conciencia de que el otro es hijo de Dios, de que Jimmy, que está aquí al frente mío, es hijo de Dios, de que los compañeros de trabajo son hijos de Dios, de que mi pareja y mis amigos son hijos de Dios. Si la sociedad fuera consciente de esto, y así como respetamos a Dios, respetáramos a sus hijos, otro gallo cantara en la sociedad. Padre, pero es que a veces creo que caemos en un gran error, y el error es el adueñarnos de las personas. Y nosotros, yo creo que ya pasamos a un siglo donde la esclavitud, yo creo que ya no suena chocante, pero a veces
queremos adueñarnos de las personas, incluso hasta decidir por ese tipo de personas. Pero este tipo de reflexiones que nos deja en este caso este youtuber, da la vuelta a la tortilla y nos dice, no es así, no es como uno piensa, ser posesivo con la persona, ser manipulador. O sea, nos da un nivel de conciencia del cual nosotros tenemos que respetar a la otra persona. Sí, justamente. Y por eso es importante hacer oración. La oración nos ayuda a despertar la conciencia. ¿Por qué hay tanto pecado en el mundo? Porque tenemos la conciencia dormida. Y la conciencia se despierta a través de la oración. Y es lo que Él hace, orar con Dios. Esa oración va a despertar la conciencia. Cuando alguien me dice, Padre, no puedo dejar tal pecado, o no veo esto como pecado, pero la iglesia dice que es pecado. Si no lo ves como pecado, si no te duele, es porque tu conciencia está dormida. Entonces vamos a orar para que Dios despierte la conciencia. Otro error es pensar que la oración funciona como el like o el compartir de redes sociales, que toca un botón y sucede la magia. No, la oración es un proceso, como todo en la vida. Y entonces hay que ser pacientes y perseverantes en ese proceso para que veamos los resultados. Sí, y como usted dice, es que nosotros a veces queremos las cosas inmediatas. Así como lo vengo, le doy reacción en Facebook, like en Instagram, like en TikTok, que a veces queremos que las reproducciones suban rapidito, y así queremos nosotros que la oración actúe en nosotros. Pero yo creo que la paciencia, tanto a veces que la pedimos pero no la trabajamos. Y Padre, ¿y por qué también este tipo de videos en estos momentos? También hemos vivido, al menos aquí en el país, en Honduras, donde la novia de X influencer, solamente estoy poniendo hipótesis, es vista como mercancía, es vista como generadora de likes, es vista e irrespetada a tal punto que escuchamos una noticia hace unos días de que le quitan la vida a este tipo de personas, a estas mujeres. Sí, llegamos al punto de la cosificación, ¿no? Ver a la persona como un objeto del cual yo puedo disponer a mi gusto. Y no es así. Todos tenemos dignidad de hijos de Dios, hombres y mujeres. Y esa dignidad está siendo irrespetada hoy en la sociedad, lamentablemente. Nosotros estamos llamados como varones a valorar y a proteger a la mujer, pero también a valorar y a proteger a los hombres. Quizás ese es el error de la sociedad, ¿no? Que se mueven los extremos, el feminismo, el machismo, a veces la caballerosidad también se va por el lado equivocado, pero en realidad lo que tenemos que ver a todos es con la dignidad de hijos de Dios, como decía este muchacho en el video. Todos tenemos la dignidad de hijos de Dios, las mujeres, los varones. Los varones que tenemos características biológicas más fuertes, entonces estamos llamados a proteger a la mujer, no a cosificarla, no a manipularla, no a forzarla nada. Y para ir como cerrando algo de esta videonoticia, Padre, a veces, y me voy a poner en en este punto de varón, y yo he escuchado comentarios que dicen, es que el varón es más fuerte y puede soportar cualquier cosa. Pero incluso a veces en el silencio de un caballero hay destrucción hacia adentro, hay implosión, podríamos decir. Por eso es que la esperanza de vida de los varones es menor al de las mujeres, porque el varón que tiende a guardarse tanto, si tus emociones no son expresadas, pues se manifiesta después en enfermedades. El cuerpo somatiza las emociones. La mujer, y yo siempre se los he dicho a las mujeres en dirección, llorar no es malo. Llorar es desahogo y es fortaleza, es la fortaleza de las mujeres. ¿Por qué las mujeres viven más? Porque las mujeres lloran, se desahogan y eso les ayuda a seguir adelante, a pasar la tormenta. Nosotros los varones no estamos acostumbrados a llorar porque en las sociedades de pequeños, ¿qué nos enseñan? Usted es macho, usted es varón, no llora. No llore. No llora, los hombres no lloran. Y eso entonces crea que nosotros reprimamos las emociones de tristeza, de llanto, o que cuando un hombre llora es percibido como débil. No tiene la hombría suficiente para seguir adelante. Entonces, por eso el hombre tiende a enfermarse también.
y es un proceso natural del cuerpo. Es importante llorar de vez en cuando. Jesús lloró cuando Sí. murió Lázaro. Si Jesús lloró, que es el Hijo de Dios, ¿cuánto más yo no voy a poder llorar? Ujú. No, bueno, bastante interesante todo esto. Padre, ¿qué le parece si vemos otra videonoticia? Esta es un poco más tierna, podríamos decirlo así. Y es que sabemos de que el Papa León XIV en su tercer viaje apostólico ha ido por varios países de África. Y me llamó la atención este video con esta niña. Así que veámoslo. No, ahí está la niñita. No lo había visto, pero... ¿No lo había visto? No, bien dice, este es tierno. Muy tierno como la niña sale corriendo a abrazar al Papa y el Papa la recibe Sí. con los brazos abiertos. No, y fíjense que me recuerda mucho al Papa Francisco. El Papa Francisco se acercaba a los niños sin ningún problema. Sí, 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 sí. Entonces, Mira cómo corre y el Papa la recibe. Y yo digo, fíjese, padre, no sé por qué. Bueno, hace tiempo no tenemos la visita de un pontífice aquí en Honduras, pero siempre que viaja un pontífice a un lugar, las vocaciones surgen. Siempre surgen, florecen vocaciones a la vida sacerdotal o a la vida religiosa para las mujeres. Y yo creo que aquí, yo le estaba haciendo la broma ahí a los compañeros. Esta niña va a ser monja cuando sea grande. Le digo. Bueno, hay que orar por las Sí. vocaciones en cada lugar. Sí, ciertamente el Papa es un signo visible de Dios. Ujú. Y es un signo que suscita la fe. Y donde se suscita la fe, se suscitan vocaciones. Surgen vocaciones. Sí. Por eso es importante que el Papa se movilice, pero también es importante que los sacerdotes y las religiosas también se muevan. Nosotros también somos testimonio de la fe de Dios y eso hace que se susciten vocaciones. Sí, así que, bueno, ese era el otro video que le traía. Solamente era para comentarlo, padre, porque se me hizo bastante curioso, porque fue viral. Incluso ahí lo subimos nosotros en las plataformas de Suyapa Medios. Llamó bastante la atención esta fotito. ¿Esto en qué del país Papa. fue? Esto fue en Camerún. En Camerún. En Camerún, exactamente en su segundo día. No, hombre, en su primer día de su viaje apostólico en Camerún, porque anduvo por Angola, anduvo en Camerún, anduvo en Argelia y en Guinea Ecuatorial. Entonces estos 4 países los visitó, pero esto fue exactamente en Camerún. Yo hice un amigo muy bueno de Camerún, ¿en Didier, serio? se llama. Él estudia letras clásicas en la misma universidad. Letras clásicas. Y yo decía, letras clásicas. Es una carrera. Sí, es una carrera. Y yo nunca la había escuchado hasta que haya letras clásicas. ¿Y que estudian ahí? Y estudian latín y griego. El latín y griego clásico, no el pues también estudian el bíblico, pero estudian las obras antiguas, por ejemplo, de Platón o la Ilíada y la Odisea de Homero, Ujú. en latín y en griego. Y entonces su tesis la hacen incluso en latín, la escriben en latín. Ellos terminan siendo profesores de latín y de griego cuando se gradúan. Y decimos que el latín es una lengua muerta y está más viva. Eso es lo que dice. Es que es una lengua muerta, pero se estudia porque tenemos grandes obras literarias escritas ahí, ¿no? Grandes pensadores filosóficos, grandes narraciones como la Ilíada y la Odisea. Y es muy interesante también cómo ellos aprenden a hablar y a escribir el latín y el griego. Ujú. Que, como tú dices, no es una lengua muerta. Y sí, ciertamente es raro conocer a alguien que estudie letras clásicas, pero sí hay. Bueno, si existe la facultad, es Sí. porque hay gente que, Sí. que estudia. Bueno, padre, estas han sido algunas videonoticias para ir rompiendo un poquito el hielo, para ir ambientándonos un poco, porque vamos a tratar un tema bastante interesante. Así que acompáñenos, así que esté pendiente de este tema que nosotros vamos a tratar. El tema que tenemos para este día, para este episodio, es: ¿la iglesia necesita de influencers? La iglesia necesita de influencia. ¿Verdad que le tiré un dardo para que desarrolle algo que realice usted? Mi tesis de la maestría era influencer de Dios
una desambiguación del término en el pensamiento del Papa Francisco. Dios no necesita de nosotros, pero Dios quiere que nosotros trabajemos por la salvación de nuestros hermanos, no porque Él necesite de la humanidad, sino porque Él ama a la humanidad. Y entonces, dentro de la evangelización existen diferentes roles. Están los catequistas, que son los que nos forman sacramentalmente. Estamos los sacerdotes, que administramos los sacramentos. Están las religiosas, los religiosos, que viven la vida consagrada y nos evangelizan con su testimonio. Tenemos los delegados de la palabra, tenemos los agentes y animadores de pastoral juvenil, tenemos los visitadores de enfermitos de la pastoral de la salud, tenemos los movimientos dentro de la iglesia, carismáticos, camino neocatecumenal, cursillos de cristiandad, infinidad, el viñedo de Raquel para sanación posaborto. Y como la iglesia va respondiendo a las diferentes necesidades y a las diferentes épocas, pues llegó el momento de los influencers católicos. Y sí, entonces es importante, ya nos decía el documento sobre una plena presencia del Dicasterio para la Comunicación, tenemos que aprender a habitar el digital. El mundo digital, el continente digital, a habitarlo, nos dice el documento. Ya no se trata solo de usar las redes sociales como un instrumento. ¿Por qué? Porque hoy estamos conectados 24/7. Dígame, ¿quién no tiene instalado en su teléfono redes sociales? Las hay, pero pocos. Es que ya vienen preinstaladas incluso. Ya vienen preinstaladas. Algunas personas deciden borrarlas por cuestiones de ansiedad y salud mental. Que muy bien, muy bien. Pero la mayoría tenemos las redes sociales en nuestro celular. Yo tengo mis redes sociales en el celular. Y entonces ahí pasamos conectados. Una recomendación que sí les doy a todos los que nos están escuchando es desactiven las notificaciones. A menos que usted sea community manager de alguna empresa y maneja las redes sociales, pues necesita las notificaciones activas. Pero si no, si usted es un mortal como yo, un consumidor de redes sociales, yo las tengo desactivadas. Porque así no estoy entrando a cada 5 minutos a las redes sociales. Es que ese puntito rojo con el número llama la atención. Sí, da como ansiedad y ay, ¿qué será? Y mira, curiosidad y la dopamina. A mí me da ansiedad algo para ver el puntito verde en WhatsApp. Sí. O sea, yo, aunque no vea la historia, pero yo activo. Como el zapping antes en el control. Y no vi la historia. Y después de repente, ¿viste mi historia? ¿Cómo te digo que no? Sabrá Dios de qué trataba. Sí, pero el puntito, o sea, ese puntito genera ansiedad. Sí. Es parte de las estrategias de las redes sociales. Yo les recomiendo también un documental de Netflix que se llama El dilema de las redes sociales. El dilema de las redes sociales. Y ahí van a ver cómo es modificado el algoritmo para que nosotros pasemos más tiempo en las redes sociales y dejemos de razonar para ser más emocionales. Padre, pero es que yo escuché una noticia. Bueno, no escuché, la leí, la escuché y todo. Se demandó a Meta por tener ese scrolling infinito, ¿verdad? Es decir, uno cuando le da salir a la aplicación, lo que no hace es salirse, sino que reinicia. Actualizarse. O sea, se actualiza y es es un nivel de programación tan sencillito seguramente, pero eso sencillito atrapa. Es muy significativo. Sí, es significativo. Es como el puntito. No es inocente. No es inocente esa pequeña programación. ¿Pero por qué? Porque están demostrando o se estaban demandando a Meta por adicción a las redes sociales. O sea, adicción. Esto en Instagram, ¿verdad? En Facebook no sé si pasa. Pasa con todas las redes. Todas las redes sociales tienen la misma función. Porque las redes sociales son empresas privadas que buscan generar dinero, buscan lucrarse. Y la manera en que se lucran las redes sociales es con la retención de los usuarios.
Por eso crean el scrolling infinito, crean las notificaciones. Yo tengo desactivadas las notificaciones, pero cada vez que entro a las redes sociales y entro a los mensajes, me tira sale una pantalla de emergencia. ¿Quieres estar al día? Activa las notificaciones. Uh-huh. Ahora no. Ahora sí. Ahora no. Ver más tarde. Sí, porque esa es una de las estrategias para que uno pase dependiente de las redes sociales. Y sí, es muy peligroso, realmente afecta la salud mental, crea trastornos de ansiedad, trastornos de identidad, rebeldía con los padres, problemas de atención, adicción a la dopamina. Uh-huh. Es realmente problemático cómo funcionan los algoritmos hoy. Y lamentablemente esto ya está saliendo de las redes sociales y está sucediendo con las plataformas streaming y los videojuegos. Uh-huh. Ya se ha hecho el análisis que los videojuegos de los 90 y principios de los 2000 generaban menos ansiedad que los videojuegos de ahora y menos dopamina también, porque tenían una historia más desarrollada, menos luces, menos colores, tenías que ser más paciente para pasar de nivel o hacer ciertas actividades, y los juegos de ahora exigen velocidad y luces y colores que llamen la atención. Entonces esta es una sobrecarga de dopamina que recibe nuestro cerebro, lo que genera adicción. Padre, fíjese que yo me recuerdo como a inicios de la década del 2010, que ya estaban como entrando con fuerza las redes sociales. Estoy hablando del año más o menos, sí, 2010 más o menos. Yo pertenecía a mi comunidad. Me dijeron, deja de estar tanto en las redes sociales, que eso es malo. Una persona que no tenía redes sociales, pero sabía qué pasaba en las redes sociales, yo, ¿verdad? En ese momento el Facebook, ¿verdad? Solamente Facebook, después se derivan todas las redes sociales, después el Twitter, etc. Pero me dijo, deja de estar tanto en redes sociales. Pasaron los años. ¿Cómo han pasado los años? Y los papeles se invirtieron. Ahora ya no soy yo, sino que es la otra persona. Pero vamos a esto, ¿cómo atrapan? O sea, las redes sociales van atrapando poco a poco a las personas, y a veces uno dice, de esa agua no voy a beber, y después ahí caigo. Sí, el efecto que generan las redes sociales es el mismo efecto de la droga, la dependencia, y por eso también ustedes pueden buscar y ver videos de niños descontrolados cuando se les quita la pantalla, uh-huh, el celular o la tablet. Te hacen un berrinche desproporcionado, que no tiene sentido. O sea, tu lógica te dice, ¿por qué está haciendo eso? Y el niño es que perdieron el control totalmente. ¿Por qué? Y uno dice, es que el niño es malcriado, lo que necesita es una buena... No, ese niño lo que tiene es el síndrome de abstinencia de un drogadicto. Porque las redes sociales crean la misma dependencia que una droga en el cerebro. Entonces, el error no es tanto del niño, es del papá que le dio celular y pantalla a temprana edad y que utiliza el celular como la niñera para que no esté molestando al niño. Porque ahí lo tengo entretenido. Claro, el niño está hipnotizado, por no decir otra palabra, en el celular, y así está tranquilito. Pero no sabe el papá el daño que le está creando en el cerebro al niño. Y también en este mismo documental de Netflix, ustedes podrán observar que los dueños de estas grandes tecnológicas de las redes sociales, de Google, de Microsoft, de Meta, de Twitter, no permiten que sus hijos tengan celular ni redes sociales. Es cierto, sí, no tienen. Son como los narcotraficantes. Venden el producto, pero no lo consumen. No lo consumen. Y eso que ahorita estamos hablando solamente de la dependencia de las redes sociales como consumidores. Ahora, padre, como creadores, subimos una fotografía, subimos un video, un reel, y nosotros queremos las reproducciones a tope en la primera hora. Sí, parte de los problemas. Por ejemplo, estamos tocando el tema de los influencers católicos. Nosotros como comunicadores, influencers de Dios, misioneros digitales, no podemos caer en la trampa del algoritmo. Uh-huh. Eso es fundamental para un misionero digital. No caer en la trampa del algoritmo, de medir el éxito por las métricas que nos da la red social.
Sí. Nosotros no estamos llamados a eso. Nosotros estamos llamados a dar testimonio. Eso es un tema fundamental que se tocó en el jubileo de los influencers y misioneros digitales en 2025 en Roma. Nuestra misión como influencers de Dios o misioneros digitales es dar testimonio. Nuestra misión, nuestro objetivo no es la viralidad. Si alcanzamos la viralidad, gloria a Dios, porque estamos llegando a más personas. Pero esa no es nuestra meta. Nuestra meta es el testimonio, dar el testimonio. Y si una persona vio, es que no, yo ya no voy a continuar en la evangelización en redes porque solo 10 personas ven mi contenido. No paso de 200 reproducciones. 200 ¿Qué? ¿Usted sabe lo que son 200 reproducciones? Es un templo lleno. Es un aula abarrotada. Son muchísimas personas. Y así fueran solo 10, son 10 personas que están escuchando su testimonio y que pueden recibir un mensaje de Dios a través de sus palabras. Pero si usted está midiendo su éxito con las métricas del algoritmo, con las métricas de las redes sociales, que lo que no le interesa a estas empresas es llevar la palabra de Dios, el bienestar del ser humano, sino un entretenimiento vacío y que genere dependencia, obviamente usted se va a sentir decepcionado porque está utilizando las métricas equivocadas. Uno dice, yo le meto bastante producción, edición, producción, que me moví, que fui a tal lado, entrevisté a tal persona, pero no me le fue bien al video y me tardé 2 horas haciéndolo. Pero el video donde sale bailando X persona se tardó 10 minutos y le fue mucho mejor. Esto en métrica, ¿verdad? Pero a veces queremos comparar contenido de valor con contenido efímero, pues. De entretenimiento, sí. El entretenimiento no es malo del todo, pero exactamente, no podemos comparar el contenido de valor con el de entretenimiento. El de entretenimiento está bien por un ratito, para relajarnos, para desestresarnos, pero el contenido de valor debe formarnos, debe transmitirnos verdad, debe transmitirnos profundidad, debe enseñarnos a razonar, no solo a sentir o a emocionarnos. ¿Cómo debe ser una persona que se dedica a las redes sociales y que profesa la fe, padre? Lo primero que se pide a los misioneros digitales y a los influencers católicos es dejarse empapar del evangelio. Nosotros no podemos transmitir lo que no tenemos. Todo influencer católico o misionero digital, influencer de Dios, debe tener su encuentro personal con Cristo y evangelizar a partir de esa experiencia personal con Cristo. No se trata simplemente de crear contenidos teológicos o crear contenido de acuerdo a lo que me dijo ChatGPT o Gemini, de que puede ser viral, de contenido católico. Se trata de hablar de la propia experiencia, de lo que Dios ha hecho en tu vida, de tu conversión, de tu vida en comunidad, de tu vida en la parroquia, de tus peregrinaciones, de tus retiros, de tu oración personal, de tu lectura, de tu meditación con el Evangelio, con la palabra de Dios. O sea, ser influencer católico, ser creador del contenido católico, no lo limita solamente a hacer eso, sino que también a experimentar y a vivir en la comunión que la iglesia nos Mira, lamentablemente en la iglesia podemos tener falsos influencers católicos, falsos influencers de Dios, falsos misioneros digitales, que eso no es un fenómeno nuevo. Hay una anécdota que digo que es lamentable, de un sacerdote que era famoso por escribir libros sobre la vida en comunidad y la fraternidad. Y era cuando un muchacho con inquietud vocacional entra al convento, da la casualidad que coincide con la comunidad donde estaba este sacerdote que era famoso por eso. ¿De qué se da cuenta este joven cuando entra a la comunidad? Que este sacerdote no compartía con sus hermanos. Pasaba encerrado en el cuarto escribiendo, pero no tenía vida comunitaria. Y entonces escribía y predicaba sobre lo que no vivía. Lo miraban de fuera. Y ventaneaba. Y eso es lo que pasa con muchos, que puede pasar con muchos influencers o misioneros digitales, misioneros católicos, que pueden predicar lo que no viven. Y eso es peligroso, porque no es a eso, no estamos llamados a la viralidad, estamos llamados a dar testimonio. Fíjese que me llama bastante la atención esto, porque ha surgido también ahora la pastoral de la comunicación en las parroquias.
Pero la pastoral de la comunicación es un servicio, Sí. no es la comunidad. ¿O sí? ¿No es? Comunidad. O sea, yo puedo hacer el servicio. Voy a ponerlo con otro ejemplo. Puedo ser chofer de la parroquia en mis momentos que puedo. Pero no quiere decir que siendo chofer es que ya vivo mi vida sacramental. Sino que hay que también vivir vida sacramental y en comunidad. Pero si doy este servicio, pues qué bueno, ¿verdad? Sí, son los servicios de la iglesia, pero ahí es donde los párrocos tenemos que jugar un rol. La pastoral digital no es solo un servicio, es una pastoral. La Ajá. pastoral de comunicaciones. Entonces, debe haber un grupo, un equipo, que además de tener las competencias necesarias para usar un celular, una cámara, para saber escribir un post, una publicación, debe tener también una experiencia de comunidad, que puede ser en otro grupo o el mismo grupo de la pastoral de comunicaciones, tener su experiencia de comunidad entre ellos mismos, tener sus retiros, tener sus formaciones, sus momentos de oración, sus momentos de meditación con la palabra, porque no es un servicio extra eclesial. Hoy la pastoral de comunicaciones se convierte en una pastoral. ¿Qué es la pastoral? La pastoral es toda acción de la iglesia que sirve para la evangelización o, mejor dicho, para la creación de discípulos misioneros. Si usted está en la pastoral de medios de comunicación, su servicio y su vivencia en el servicio debe ser para que usted sea un discípulo misionero y para que su trabajo ayude a otros a ser discípulos misioneros. Para que ayude. Y eso solo se vive en comunidad. Usted no puede ser un discípulo misionero aislado. Me he fijado otro fenómeno. No sé si lo ha visto usted o será que yo así lo veo. Si estoy equivocado me lo dice. Pero la competencia. O sea, se ha visto competencia incluso hasta páginas entre parroquias. O sea, estamos anunciando al mismo Jesús resucitado, estamos anunciando la misma solemnidad, estamos anunciando, pero empieza la competencia. A ver, comparte el mío, no, que comparte el mío, que compartan el de nosotros, que compartió el de la otra parroquia. Entonces ya incluso empiezan a haber algunas perezas ahí. Allí es donde los sacerdotes tenemos que formar a nuestra pastoral de comunicaciones, sí, y para hacerles comprender que no es la métrica de la red social lo importante es hacer contenido de calidad y que llegue a las personas de la parroquia, porque pueden entrar en la disputa de competir en parroquias como tú dices, pero ¿para qué? Ajá. ¿Para qué? Si tu objetivo es tu comunidad, tu parroquia, tu comunidad parroquial, y quizás los alejados, pero que viven en tu zona parroquial, ¿para qué quieres entrar en el territorio de otra parroquia? Sí. Ahí es donde entra una parte humana, pero que va en contra de los principios y valores evangélicos. No estamos para competir. Que eso pasa, no hay nada nuevo bajo el sol. También lo escribí en la tesis que muchos de los problemas de las redes sociales no son nuevos, existían ya, pero de otra forma. Por ejemplo, esto de las competencias, ¿no?, de la pastoral digital existía dentro de los movimientos. Ah, sí. Los movimientos compiten dentro de las parroquias por ver quién capta más adeptos o quién sirve mejor en la parroquia, quién tiene las mejores eventos, las mejores vigilias. ¿Quién se reúne más? Es la parte humana que todavía no ha sido purificada del todo, que no ha sido evangelizada del todo en nosotros. Sí, es que yo lo noté hace poco. Ya lo había visto, pero es que después de la pandemia, bueno, es que todo el mundo empezó a hacer sus transmisiones en vivo. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que pudo evangelizar a través de la Santa Eucaristía. Obviamente que todo va evolucionando, cada uno tiene sus ocupaciones, pero ya después vi la competencia como tal. Ahora, hablemos de los influencers, la persona individual. O sea, una sola persona. Yo me dedico a hacer contenido católico. Es decir, se necesitan herramientas, se necesita un micrófono, una cámara, un celular, datos, internet, programas de edición, etc. Es inversión muchas veces,
propia, mi ahorro, o sea, busco la forma en cómo tener esta herramienta. Pero después, no sé, si se desvían o se comprometen mucho con su proyecto digital, porque empiezan a ganar dinero a través de él. Sí, se pierde. No sé. Una de las tentaciones de Jesús es eso, ¿no? El diablo lo tienta primero con el pan, alimento, ¿no? Después lo tienta con los reinos de la tierra. Entonces se tienta con cosas materiales. Y en las redes sociales podemos caer en ese error también, que lamentablemente ha pasado, y con sacerdotes nos ha pasado, que entran en el mundo del lucro, las redes sociales, y pierden su objetivo de evangelización. Se vuelven esclavos del algoritmo. Y entonces lo que importa es que sea viral y que genere dinero. Ya no es tan importante el testimonio o la autenticidad de la persona, porque empieza a crear contenido que se hace viral. Esta oración no me funcionó, ya no voy a hacer oraciones de este tipo. La oración es oración. Este tipo de imágenes de los santos no me generan muchos números, ya no voy a publicar imágenes de los santos. Te estás dejando llevar por las métricas mundanas, no por los criterios evangélicos. Y eso es muy peligroso en el mundo digital con nuestros influencers. Por ejemplo, nosotros, como Soy Para Medios, tenemos varios podcasts. O sea, si usted entra a nuestra página web, encuentra varios podcasts. Este es uno de varios. Y hay varios hermanos, colaboradores, voluntarios, de los cuales están aquí, que cada uno la misión también es como llegar de manera distinta. Los gustos son distintos también, pues. A mí me gusta de repente ver videos un poquito más pensados y donde el texto sea más profundo y que me haga pensar y que tenga una línea como tal. Pero a otras personas les gusta lo más sencillito, una oración, el piolín. La generación boomer y X. Sí. Pero, o sea, vamos de contenidos a contenidos. Mi contenido seguramente no le va a gustar a otra persona. Este podcast no le va a gustar a otra persona, pero a unas personas se lo disfrutan, por ejemplo. Entonces vamos a la variedad, Padre, porque así como dice el dicho, de todo hay en la viña del Señor. De todo hay en la viña del Señor. De todo hay en la viña del Señor. Pero es importante, yo escribí en mi tesis la formación. La formación en los seminarios sobre el uso del digital, la formación a los obispos, porque los obispos muchas veces no saben qué hacer con un sacerdote influencer. Lo freno, lo censuro, lo dejo andar libremente. ¿Qué hago con este sacerdote que es influencer? Sí. Si no es sacerdote diocesano, si es sacerdote religioso, los superiores no saben qué hacer. Freno a este sacerdote porque no va con la espiritualidad de la congregación, o lo aliento para que promueva la espiritualidad de la congregación a través del mundo digital. ¿Cuál es el límite? ¿Hasta dónde? ¿Qué sí y qué no? Entonces los obispos y superiores deben ser formados también en esto del ambiente digital. Y obviamente los mismos influencers. Ya este jubileo de los influencers fue un momento enriquecedor y formador para los influencers que participaron. Y si usted es influencer y no pudo participar en el jubileo de los influencers, vaya a la página del jubileo de los influencers. Jubileum, algo así se llama. Que ahí está el Vademecum, las actas, donde se recogieron todas las charlas que recibieron los influencers. Son una joya y es gratuito en PDF, ahí está. Vaya y léalos y verá cómo la iglesia está formando a los influencers también. Ahora, si nosotros creamos un proyecto, es para acercarnos a la gente o para acercar el mensaje de Dios a la gente. No es para mostrar el mensaje de Dios y hasta aquí ya no me importa quién está detrás. Por ejemplo, yo de repente hay personas que en algún momento no conozco de las personas que me siguen, pero
cuando alguien es muy frecuente, ya uno dice, esta persona, esta muchacha, este muchacho, este joven, este señor, ya lo ubico. Y muchas veces nosotros ponemos barreras. O sea, el amor llega hasta donde me dan el like o reaccionan, hasta ahí. O sea, cortamos, creamos ese muro, pero hay que crear ese puente, lo que nos decía el Papa Francisco y lo que hablamos la vez pasada nosotros en Alegre la Mañana, padre. Crear puentes, no solamente crear muros, sino que poder llegar a los demás y nosotros ser ese puente, no ser esa pared de que a veces incluso quieren hablar con nosotros, porque me ha pasado de repente a través de alguna red social, personas que no conozco, pero hay que hablarles. Esa es la dificultad de la viralidad. Uh-huh. Por eso la viralidad no debe ser un criterio o un deseo de parte de los evangelizadores. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la viralidad? No alcanzas a leer todo lo que te escriben. Sí. Entran más de 3.000 comentarios, 5.000 comentarios. ¿Con qué tiempo vas a leer 5.000 comentarios? Y a veces dentro de esos 5.000 comentarios hay personas que solo saludan, pero hay personas que sí necesitan una palabra tuya. Y bueno, no es que tampoco vamos a expresar la viralidad, ¿no? Porque el mensaje llega a más personas cuando se vuelve viral. Pero que no sea tu deseo, tu meta y tu propósito la viralidad. Porque en la cantidad muchas veces se pierde la calidad. Y en la cantidad se pierde la calidad. Se pierde la viralidad. A ver, me están hablando por ahí. Ok, me comentan de que ya vamos al segmento de las preguntas, padre. Han surgido varias preguntas al respecto al tema, así que veamos esta primera. Hola, padre, mi pregunta va relacionada a que a lo largo pues de la misión del apostolado digital, cuando ya el contenido o la persona, la cuenta, empieza a tener muchísimo más relevancia, por así decirlo, que ya le empieza a aparecer a mucha gente, que el contenido es más visto, es más escuchado, pues estos creadores de contenido empiezan, se podría decir que el ego empieza a tener como un papel de protagonista, entonces hace como que totalmente la misión pierda su sentido. ¿Cómo trabajar para que ese ego no sea el protagonista dentro de esta reparación de redes a la que nos ha llamado el Papa León? ¿Cómo trabajarlo? ¿Cómo mejorar? ¿O cómo no caer en ello también? La reparación de las redes, es cierto. La invitación, eso fue la invitación del Papa León en el jubileo de los influencers en 2025. Está recién sacado, pero se nos endureció el pan tostado. Sí, ciertamente este es uno de los riesgos de ser influencer cristianos católicos. Mi tesis fue sobre los influencers de Dios y tocaba eso. Necesitamos formación, porque al tener una herramienta tan poderosa como las redes sociales y alcanzar viralidad, como nos lo decía ella, corremos el riesgo de empezar a crear contenido que agrada y no contenido basado en mi testimonio, en mi experiencia de vida. Entonces nos convertimos más en personajes de entretenimiento que en testimonio verdadero o en testigos de la verdad, misioneros de verdad, sino en personajes de entretenimiento. No se trata de ser solo personajes de entretenimiento. No fue a eso que nos llamó el Papa. No es que sea malo el entretenimiento, es parte de... Incluso Intermirífica habla de eso, los documentos de la iglesia. Los medios son para entretener, para informar y para formar. Pero no nos podemos quedar como misioneros o como periodistas cristianos católicos en el mero entretenimiento. No está mal, es bueno el entretenimiento, pero de vez en cuando tenemos que informar y formar. Por ejemplo, un influencer que yo recomiendo de Honduras es un cipote católico. Saludos a Cipote Católico. Un tipo que tiene una creatividad espectacular para entretenernos, pero también muchas veces nos invita a orar. Claro. También a través de ese entretenimiento nos forma y nos enseña qué sí y qué no dentro de la iglesia, dentro de la liturgia. Y es eso, no se trata de un entretenimiento vacío, sino un entretenimiento con sentido. Saludos al gran Steven. Steven Tosta hasta la diócesis de La Ceiba. Tenemos otra pregunta, padre, para que la veamos en estos momentos.
Saludos padres, saludos Jimmy, les tengo una consulta. Hemos visto un auge, sobre todo en Francia, que ha habido muchos jóvenes que están acudiendo al sacramento del bautismo, pero todo lo están registrando a través de sus redes sociales y viéndolo como que es católico o ser católico está de moda. ¿Está de moda ser católico? ¿Es bueno ganar likes por querer decir soy católico? Les dejo esa cuestionante. Una cosa importante es saber trabajar con las generaciones. Y es inevitable que los nativos digitales, nuestros jóvenes actuales, publiquen en las redes sociales lo que es importante para ellos. Y entonces, aunque parece superficial publicar algo de la Iglesia Católica en las redes sociales para ganar likes, en realidad esa es formación y mentalidad de nosotros los millennials y quizás la generación X que lo piensan así. Pero la generación Z y Alfa no lo ven así, ya es parte de su naturaleza. Entonces, hubo mucho cuidado en caer en esos prejuicios generacionales, porque a veces nos pasa que pensamos que nuestra generación es mejor que las que vienen adelante. No, es que ahora no, las generaciones de ahora no. Y empezamos con eso. Pero la generación X también nos criticaba a nosotros los millennials. Y la generación Boomer criticaba a la generación X. Sí. Yo quiere que le diga algo, padre. Yo soy millennial. Sí, yo soy millennial, pero ya siento, siéndole sincero, el cambio generacional con la Z, o sea... Jimmy, ya estamos con la alfa. Ya con la alfa, sí, o sea... O sea, la Z ya nos alcanzó. Ya nos alcanzó. Pero, o sea, yo ya siento el cambio generacional, porque yo digo, me acuerdo cuando tenía Hi-Fi, cuando inicié en Facebook. Bueno, a mí me llamó bastante la atención. La última promoción que yo tuve de alumnos de fotografía, me dicen, sí, el Facebook es de mi abuela y de mi mamá. Así. Pero quiere que le dé otro que me chocó, y eso lo escuché hace 2 semanas. Dicen ahora, no, yo tengo Facebook para guardar mis fotos. O sea, los más nuevecitos abren Facebook para guardar sus fotos. Mira. Y para que les recuerden dentro de unos años qué estuvieron haciendo. Mira, interesante. No, yo me sentí anciano. Ajá. Con una joven de mi parroquia, bueno, cuando estaba aquí en nuestra visitación, me acuerdo qué video de iglesia le mandé de Facebook. Padre, yo no tengo Facebook, me dijo. ¿Por qué? Le digo, no, ¿para qué me dice eso? De mi mamá. Yo, qué anciano me sentí cuando me dijo eso. No puede ser, decía yo, si Facebook de los jóvenes. Y no. Bueno, es que ahora todo el mundo es Instagram y TikTok. Instagram y TikTok son las redes sociales de las nuevas Be generaciones. Real no pegó al inicio, pero sí, después no. Ya no. Y TikTok Now, que TikTok Now fue para la competencia de Be Real. Sí, pero no, tampoco no pegaron, no. Pero TikTok e Instagram están pegados. Bueno, ¿y qué le parece si vemos ahora la tercera video pregunta? Hola a todos, me gustaría poder preguntar cuáles deberían de ser los lineamientos básicos para poder considerar a una persona como misionero digital. Y también me gustaría que nos ayuden con las diferencias entre misionero digital, influencer católico y la pastoral digital. Uy, qué buena pregunta. Influencer católico, misionero católico y pastoral digital. ¿Qué hacemos nosotros aquí? No, somos medios de comunicación. Nosotros somos medios de comunicación y nosotros tendemos acá en Suyapa Medios a digitalizar la pastoral y hacer pastoral digital. ¿Cuál es la diferencia entre digitalizar la pastoral y hacer pastoral digital? Por ejemplo, la transmisión de la Eucaristía es una digitalización de la pastoral, porque pasó la Eucaristía al mundo digital. Y la pastoral digital entonces es crear contenido propio del mundo digital con el matiz cristiano, como este podcast. Claro, padre. No, la verdad que bastante interesante las respuestas que nos ha traído el día de hoy. Agradecidos con usted. Gracias por acompañarnos aquí y bueno, espero que no sea
la única vez que nos acompañe, sino que muchas más. Dios mediante tendremos muchas más participaciones. Bueno, el padre Rodolfo Varela nos ha acompañado en este episodio de La Plática Podcast. Gracias a usted por seguirnos. Suscríbase a nuestros canales, síganos en Spotify, en YouTube y también síganos en todas las plataformas que ustedes ya conocen y descargue la aplicación. Nos vamos. Gracias por acompañarnos aquí en La Plática Podcast.